Les damos una cordial bienvenida a la presentación del octavo informe Estado de la Educación, una mirada profunda de la situación educativa en Costa Rica para señalar desafíos y fundamentar propuestas. Para iniciar, escucharemos el mensaje de los representantes de las instituciones que hicieron posible esta iniciativa. El informe Estado de la Educación es una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, que desde el año 2006 da seguimiento al desempeño de la educación costarricense, con el fin de propiciar el debate ciudadano, informado, y apoyar a los procesos de toma de decisiones en este campo. A lo largo de 16 años, el informe se ha consolidado en una plataforma más amplia de información y análisis que comprende productos, procedimientos de investigación y participación social muy diversos. En ella intervienen una amplia red de investigadores y colaboradores de escuelas y colegios, facultades, centros y programas de las universidades públicas, comisiones y órganos del CONARE, en especial la Comisión de Decanas y Decanos de Educación. También se vinculan a este esfuerzo otras instituciones y programas estatales, universidades privadas y sus órganos de coordinación, además de especialistas, centros de investigación privados, organismos no gubernamentales y organizaciones sociales y gremiales. La octava edición da seguimiento a temas tratados en informes anteriores e introduce otros nuevos para dar cuenta de la difícil situación que atraviesa el país y el mundo debido a la pandemia del COVID-19 y su impacto en la educación. Los estudios presentan relieves innovadores, datos, metodologías y enfoques para explicar retos claves del país en esta materia, con implicaciones y sugerencias prácticas para la política pública orientadas a mejorar los resultados del sistema educativo en los próximos años. Su realización fue posible gracias al Fondo Concursable del Estado de la Educación 2020, auspiciado por el CONARE, cuya convocatoria recibió 224 ofertas. La coordinación de este informe estuvo a cargo de Isabel Román con el apoyo de la dirección y el equipo técnico del programa Estado de la Nación. Este informe es una contribución del CONARE y las 5 universidades que permite ratificar el compromiso de las universidades públicas con la educación de calidad al alcance de todos los habitantes del país, sin distingos de ningún tipo, capaz de responder con idoneidad a las necesidades de la Costa Rica del siglo XXI, a la promoción del desarrollo humano sostenible y al perfeccionamiento de nuestra democracia. Les invitamos a poder leerlo y escudriñar en sus páginas todos los avances alcanzados. Hoy presentamos el informe Estado de la Educación 2021. Este informe ofrece a la ciudadanía costarricense un panorama detallado sobre la situación por la que atraviesa el sistema educativo, desde el nivel de preescolar hasta el universitario. El informe fue posible gracias a una amplia red de colaboradores de escuelas y colegios, facultades y centros universitarios, tanto públicos como privados, y muchas organizaciones sociales e instituciones públicas. El apoyo y la apertura del Ministerio de Educación Pública fue de gran importancia, pues brindó información y apoyó procesos de investigación en medio de una coyuntura crítica como la que atraviesa el país. Detrás del informe hay más de 20 investigaciones y 40 especialistas. Centenares de personas nos apoyaron discutiendo los estudios. Un punto de especial interés fue examinar los efectos de la pandemia sobre el acceso y la calidad de los servicios educativos. Y las conclusiones no son buenas. A los problemas acumulados durante años se sumó un golpe durísimo. De esto hablaremos hoy. El informe Estado de la Educación es preparado por el programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Sin el apoyo financiero del CONARE sería imposible su elaboración.
El informe tiene plena independencia editorial. La responsabilidad por sus afirmaciones, sus virtudes y limitaciones recae enteramente sobre el programa Estado de la Nación. Nuestra misión es decir las cosas tal como las vemos, basado siempre, eso sí, en evidencia científica. Sin embargo, el informe no se hace entre cuatro paredes. Durante su preparación oímos la opinión de muchas personas que enriquecen y en ocasiones corrigen nuestros análisis iniciales. El origen del informe Estado de la Educación se remonta a 2004, cuando el entonces presidente de la República solicitó al CONARE contribuir con el diseño de una política de Estado en materia de educación. Desde entonces, hace 17 años, se han publicado 8 informes que no solo han llevado el pulso de lo que pasa en el sistema educativo, sino que han creado nuevo conocimiento, indispensable para la toma de decisiones, y han hecho recomendaciones para mejorar el estado de cosas. La edición que hoy presentamos llega a conclusiones no agradables, pero sí necesarias. La cosa no está para andar repartiendo confites. Sin embargo, el informe 2021 es profundamente constructivo. Hace recomendaciones concretas y urgentes para salir del atolladero. Asume, pues, su responsabilidad histórica en este difícil momento. Muchas gracias. Pasamos en este momento a conocer los principales hallazgos del octavo informe Estado de la Educación. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación del octavo informe del Estado de la Educación 2021, el cual incluye una valoración general estratégica de la educación nacional que hoy quiero compartir con ustedes. Este informe sale a la luz pública en un momento complicado e inédito, debido a la pandemia del COVID-19, que impactó al país y al mundo, y en la cual el sistema educativo nacional estuvo entre los primeros y más afectados. Sin desconocer los esfuerzos y las diversas medidas tomadas por las autoridades para atender un hecho tan inesperado, el informe se concentra en comprender la compleja situación que enfrentamos. La valoración general del informe señala que el sistema educativo costarricense atraviesa una grave crisis que constituye una verdadera emergencia nacional. Es un duro golpe producto de los rezagos históricos que hemos venido acumulando en educación, los efectos provocados por la pandemia y las rigideces del sistema. Estamos frente a la peor crisis educativa en varias décadas y sin acciones rápidas, Costa Rica quedará más rezagado respecto a otros países y se profundizarán las brechas educativas y sociales. Este informe destaca 3 ideas fuerza que les quiero compartir y explicar. La primera idea es que la educación preescolar, general básica y diversificada enfrenta una grave crisis producto de los problemas estructurales no resueltos y el golpe de la pandemia. Esta primera idea tiene 2 componentes: los problemas de fondo que no han sido resueltos y el golpe por la pandemia por COVID-19. Ambos son las 2 primeras causas que explican la crisis educativa. Veamos con detalle el primero, que se refiere a los problemas de fondo. En los últimos años venimos acumulando rezagos en acceso, equidad y calidad. Hemos hecho esfuerzos importantes en aumentar las coberturas en los distintos ciclos educativos, especialmente en preescolar, pero tenemos todavía deudas importantes. El gráfico que ven en pantalla muestra la evolución de la tasa neta de cobertura entre el 2000 y el 2020 en los distintos ciclos educativos, es decir, la proporción de estudiantes que asisten a cada ciclo en la edad que les corresponde. Lo ideal es que en todos los casos tuviéramos porcentajes del 100%, pero esto no es así. En el tercer ciclo, apenas el 75% de las personas asisten en la edad que tienen que hacerlo, y en la educación diversificada, solo el 54% está con la edad que debe de tener. Los problemas de sobreedad nos dice que la repitencia se sigue acumulando y al final se traduce en bajo logro educativo. En materia de calidad,
Como lo ha señalado reiteradamente el Estado de la Educación, en primaria seguimos ofreciendo servicios recortados a la mayoría de la niñez, porque solo un 8% del total de escuelas públicas del país ofrece el currículum completo. Es decir, la mayoría de escolares reciben una educación recortada, sin materias y contenidos que el mismo ministerio dice que deben recibir. Además, tenemos un preescolar que requiere mejoras sustantivas en las habilidades de lectura y comprensión oral. Todo esto genera bases de aprendizaje insuficientes que dificultan el avance en los ciclos posteriores. Por eso, es de esperar que cuando ese estudiantado llegue a secundaria tenga un bajo nivel académico. Así, los resultados de las pruebas internacionales PISA en las que Costa Rica participó en el 2018, antes de la pandemia, las personas estudiantes de 15 años mostraron bajos logros en habilidades claves como matemáticas, ciencias y comprensión lectora. En matemáticas, por ejemplo, de 6 niveles de desempeño que mide la prueba, el 85% de nuestros jóvenes seguían concentrándose en los 2 niveles inferiores y muy pocos se ubicaban por encima del mínimo aceptado. Estos resultados están muy por debajo de los resultados obtenidos por otros países miembros de la OCDE. Otro de los grandes déficits que traíamos eran los problemas de calidad de la infraestructura y los ambientes de aprendizaje. En este mapa que ven ahora, cada puntito rojo es un centro educativo que tiene una orden sanitaria por falta de condiciones adecuadas para operar. Son más de 800 y, como observan, están distribuidos por todo el país. A esta situación se suman escuelas y colegios que seguían teniendo problemas de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad. Esta situación sucede en todo el centro educativo o en algunas áreas del mismo, como se muestra en el gráfico. Pero además, persisten centros con poca disponibilidad de libros en las bibliotecas, como ocurre en las escuelas, en donde 1 de cada 3 bibliotecas tiene menos de un libro por cada estudiante matriculado. Entonces, en resumen, teníamos grandes problemas no resueltos que veníamos arrastrando hace muchos años, y así estábamos cuando el país recibió el golpe de la pandemia. Y es este el segundo componente de la crisis educativa que vivimos. La pandemia nos golpeó como un meteorito y obligó de la noche a la mañana al cierre de los centros educativos y a desarrollar una escuela improvisada en casa. De repente, los comedores y las salas de muchas casas se convirtieron en aulas y especialmente las mamás y los papás también, de repente tuvieron que desarrollar muchas de las tareas que antes eran realizadas por el personal docente. En el 2020, el país inició uno de los cierres educativos más largos de nuestra historia, que además figura entre los más extensos de América Latina y de la OCDE. Durante el 2020, solo un 13% de las clases fueron presenciales y esto obligó a que más de 1.200.000 estudiantes fueran enviados a sus casas. Esta situación es particularmente grave si se toma en cuenta que la mayoría de estudiantes en el país asiste al sistema público. En los hogares con secundaria completa o más, un 66% asisten a un centro de educación pública. Este porcentaje aumenta a 99% en hogares vulnerables y de clima educativo bajo, es decir, con padres que no terminaron la escuela y no cuentan con herramientas para apoyarles en las actividades curriculares asignadas. El cierre obligó a desarrollar la escuela remota e improvisada en casa que hablábamos antes. Esta estrategia partió de la premisa de que la población estudiantil cuenta con apoyo en los hogares. Pero esta premisa no es real. Cuando le fuimos a preguntar a las jefaturas de hogar si se sentían preparadas para apoyar a sus hijos e hijas en las tareas educativas, el 60% nos dijo algo o nada. Y la probabilidad de que la familia se sienta preparada para dar buen apoyo solo aumentaba en los hogares con padres que poseen secundaria completa o más, pero no en los hogares de clima educativo bajo, donde las personas adultas tienen primaria completa o menos. La principal consecuencia de esta crisis es que ha generado lo que el informe denomina un apagón educativo en la educación preescolar, general básica y diversificada.
Este apagón educativo tiene varios componentes que les quiero explicar. El primer componente son las interrupciones continuas de lecciones a lo largo de varios años. El segundo componente son los contenidos recortados de aprendizajes esperados, que profundizan desigualdades. Y el tercer componente es el surgimiento de una nueva forma de exclusión educativa que afecta a cientos de miles de estudiantes. Veamos en detalle el primer componente, las interrupciones recurrentes y los aprendizajes recortados. Hemos acumulado 4 años de interrupciones sucesivas de lecciones que afectan los conocimientos y habilidades esperadas para toda una cohorte. Esas interrupciones son producto de la huelga del 2018, la del 2019, la suspensión de clases presenciales por la pandemia en el 2020 y la suspensión de clases en el 2021. Hay niños y niñas en 4º grado de primaria que nunca han recibido un año completo de clases y jóvenes en 5º año del bachillerato que estaban en el primer año de colegio cuando vieron su último año completo de clases. Estas interrupciones han generado una fuerte disminución de aprendizajes debido a un recorte en los contenidos educativos que recibió el estudiantado. Esto fue especialmente grave en el 2020. Un análisis realizado para este informe mostró que en español en primaria se redujo en promedio casi un 50% los aprendizajes propuestos en los programas de estudio, afectando especialmente áreas de expresión oral y comprensión lectora. En 2º y 6º año se suprimió la mayor cantidad de contenidos, 62 y 57% respectivamente. 2 años escolares que históricamente han reportado altos niveles de repitencia y bajos desempeños en lectura que, como todos sabemos, son claves para sentar las bases para poder desarrollarse en los niveles posteriores. La pandemia también implicó una fuerte reducción de contenidos de matemáticas en la secundaria. En este nivel, en promedio se cubrió la mitad de los contenidos de los programas de estudio. El área más afectada fue estadística y probabilidad, conocimiento clave para desarrollar habilidades de resolución de problemas. Como observan en el gráfico, los niveles de 8º y 9º año fueron los más afectados. Ahí no se cubrió cerca del 60% de los contenidos estipulados en el programa. Y en 11º año, estudiantes que ahorita están en secundaria no desarrollaron un 40% de los aprendizajes esperados. Es muy probable que estas interrupciones de lecciones empeoren los ya de por sí bajos resultados que el país venía mostrando en las pruebas PISA antes de la pandemia. Veamos un ejercicio que hicimos para ver esos posibles efectos en el rendimiento en matemáticas. En este gráfico que ven, la primera bolita muestra el resultado promedio que obtuvieron los países de la OCDE en la prueba de matemáticas del 2018, 494. Mientras que la segunda bolita muestra el promedio que obtuvo Costa Rica, el cual, como ven, fue bastante inferior, 402, y muestra que el 85% de nuestros jóvenes son estudiantes de bajo desempeño. Considerando que un año escolar equivale a 40 puntos en los resultados de PISA, construimos 3 escenarios para cuantificar el efecto de la pérdida de lecciones producidas por la huelga y la pandemia sobre ese puntaje que el país obtuvo en PISA. Los resultados obtenidos muestran que la huelga implicó una pérdida promedio del 30% de las lecciones de un año lectivo regular, lo cual reduciría el promedio de PISA en 12 puntos, es decir, pasaría de 402 a 390, que es la tercera bolita del gráfico. La pandemia implicó una pérdida en promedio del 50% de las lecciones en un año lectivo regular, lo que reduciría en 19 puntos el promedio de PISA, esa cuarta bolita que ven. Pero lo más preocupante es que si juntamos el efecto acumulado de ambos eventos, la huelga y la pandemia, el promedio de PISA en matemáticas podría caer en 31 puntos, que es la última bolita que observan en el gráfico, donde el promedio de 402, que ya era bajo, bajaría a 371, lo cual sería un impacto muy negativo. De esta forma, este apagón educativo que acabamos de describir se suma como otro componente
de una crisis que profundiza las desigualdades. Esta situación está afectando a los grupos más vulnerables. ¿Por qué el informe dice esto? Bueno, porque para que la educación remota pudiera darse, todas las personas estudiantes tenían que tener acceso a conectividad y equipos en sus hogares, pero esta situación no se dio. Al contrario, ese acceso fue muy desigual o nulo. Como observan en este gráfico, solo un 37% de los hogares más pobres tenían acceso a una buena conectividad mediante fibra óptica, en comparación con un 80% de los hogares con mayores ingresos. Noten ustedes que el grupo de estudiantes de hogares más vulnerables accedía a Internet solo por celular y el 10% no lo hacía de ninguna manera. Las brechas también son amplias entre territorios. Este gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que no tienen conexión o que se conectan a Internet solo por celular. Vean ustedes cómo en los casos de las regiones Brunca o las Huetares, ese porcentaje es mayor al 50%. Una brecha demasiado amplia, especialmente si se compara con la región central. A esto se suma otra situación preocupante, la falta de computadoras, tabletas o celular en los hogares. Un porcentaje importante de la población estudiantil tiene problemas de hacinamiento tecnológico. Es decir, en un buen día en la mañana, varias personas del núcleo familiar compiten por estos dispositivos, unas para recibir clases, algunas para estudiar y otras para trabajar. Esta situación se incrementa sustancialmente cuando quitamos el celular de la ecuación, con lo cual dicho hacinamiento afecta al 51% de los hogares, pero sube hasta el 67% o el 77% en los hogares con 3 o más hijos. Todas estas condiciones que he explicado hasta ahora han generado otro fenómeno que el informe advierte: el surgimiento de nuevas formas de exclusión educativa que afectan el derecho de las personas estudiantes a la educación. Veamos esto también con detalle. Desde que inició la pandemia, el Ministerio de Educación identificó una cantidad de estudiantes desconectados, es decir, sin Internet o con problemas de acceso a dispositivos. En un primer momento fueron 535,000 y luego las cifras fueron variando a 375,000 y a 426,000. Cualquiera de estos números nos dicen que una gran cantidad de personas no lograron conectarse. Estamos hablando de un promedio de 40% del total de estudiantes. Ellos se mantienen formalmente, pero no están en condiciones adecuadas para aprender. Este 40% dista mucho de las cifras oficiales de exclusión que hablan de 18,000 estudiantes que se fueron en el 2020. Este 40% permanece con al menos 3 condiciones que le afectan sus aprendizajes y potencian su salida futura del sistema. Primera, acumulan rezagos y han recibido aprendizajes recortados. Segunda, no tienen conectividad ni equipos. Y tercera, pertenecen a hogares en los que la pobreza y el desempleo han aumentado. Si no atendemos estas condiciones, el país puede tener un serio retroceso educativo. Formalmente, cientos de miles de estudiantes siguen matriculados, pero en la práctica, porque no tienen conectividad, se trata de una población excluida de su derecho a la educación. Ello echaría por la borda los avances que veníamos haciendo en este tema con mucho esfuerzo y dedicación. Un problema que, además, aumentaría la pobreza en el país. Un ejercicio realizado para este informe planteó varios escenarios futuros para ver en cuánto podría aumentar la pobreza en el país si aumenta la exclusión educativa. Los resultados son preocupantes y se resumen en este gráfico. A 5 años, la probabilidad de los hogares de caer en pobreza puede aumentar a 35% o a 40% en regiones como la Brunca y la Chorotega, y a un 30% en las zonas rurales, y a un 30% en las mujeres. Recapitulando, enfrentamos una crisis ocasionada por problemas de fondo, el golpe de la pandemia y un apagón educativo, caracterizado por interrupciones continuas en los últimos 4 años, aprendizajes recortados en materias claves
y el surgimiento de una nueva forma de exclusión educativa, todo lo cual profundiza las desigualdades. A esta situación se suma un cuarto componente que agrava la crisis. El sistema no cuenta con las capacidades institucionales para responder. Estas capacidades se refieren a los recursos, acciones o experiencias para mitigar los efectos de la crisis y adaptarse a los fuertes cambios del contexto. Veamos 4 ejemplos que respaldan esta afirmación. En un nuevo contexto que demanda educación virtual y a distancia, tenemos centros educativos sin buena conectividad y el personal docente no cuenta con las competencias digitales que se requieren. Veamos por qué afirmamos esto. Aplicamos una encuesta a más de 40,000 docentes en servicio. El estudio mostró que más de la mitad del profesorado no cuenta con formación en temas de educación virtual y a distancia. Tras evaluar 3 áreas de competencias digitales, pedagógica, desarrollo profesional y ciudadanía digital, se encontró que entre un 64 y 78% del cuerpo docente se ubicó en los niveles iniciales, es decir, usan las tecnologías para cosas personales y para resolver temas muy cotidianos. Son pocas las personas docentes que se ubican en los niveles superiores y hacen usos sofisticados de las tecnologías como apoyo para el trabajo de aula y con fines pedagógicos para promover su uso seguro y creativo entre el estudiantado. En un contexto que demanda respuestas rápidas y flexibles, la gestión burocrática sigue imponiéndose. Una consulta a una muestra representativa de personas directoras de centros educativos grandes durante la pandemia encontró que el sistema mantiene una gestión burocrática que sigue imponiéndose. Por ejemplo, cuando les preguntamos sobre las tareas de alta prioridad que hacían antes y después de la pandemia, nos dijeron que la atención de trámites solicitados por la Administración Central o Regional del Ministerio fue la tarea más importante, la cual aumentó durante la pandemia y les demandó trabajo por encima de otras tareas como el apoyo pedagógico a docentes y las relaciones con la comunidad y las familias. En un contexto en el que aumentó de manera súbita la población estudiantil pobre, la inversión en educación disminuyó como consecuencia de la crisis fiscal que experimenta el país y que se agravó con la pandemia. Este gráfico que ven en pantalla muestra cómo entre el 2019 y el 2020 el número de estudiantes en pobreza extrema pasó, escuchen bien, de 186,000 a 297,000. Mientras que en este mismo periodo, entre 2019 y 2020, como pueden ver en este gráfico, la inversión en educación cayó en un 8%, lo cual es muy grave porque afecta a los recursos para mejorar la infraestructura en los centros educativos y fortalecer los programas de equidad. Veamos un ejemplo. Un programa tan importante como el de comedores escolares, ejemplar en América Latina y que, como pueden ver en este mapa, cubre todo el territorio nacional, hasta 2 tiempos de comida y más del 70% de los requerimientos nutricionales del estudiantado, este programa podría tener serias dificultades en los próximos años para atender a esa gran cantidad de nuevos estudiantes pobres que van a necesitar apoyo para mantenerse en el sistema. Finalmente, en un contexto de alta incertidumbre, tenemos un sistema educativo que no sabe cuál es la magnitud del apagón educativo debido a la carencia de evaluaciones. La falta de sistematización agregada de las evaluaciones realizadas por el personal docente y la suspensión o aplazamiento de las pruebas nacionales en los 2 últimos años impiden dar seguimiento a su trayectoria educativa. Esta situación produce un sistema educativo que opera a ciegas, sin conocer en detalle los aprendizajes que tienen o no las personas estudiantes según el perfil de egreso esperado que establecen los programas del Ministerio. En resumen, la educación preescolar, general básica y diversificada enfrenta una grave crisis que ha provocado un apagón educativo que es una emergencia nacional porque ha generado una importante contracción de conocimientos y habilidades de miles de estudiantes, frente a lo cual hay que actuar rápido para que los daños temporales que esto provoca no se conviertan en daños permanentes que afecten el futuro de varias generaciones.
El informe plantea una segunda idea fuerza, esta vez referida a la educación superior. Las instituciones de educación superior lograron articular respuestas efectivas ante la pandemia, aunque los primeros efectos en la población estudiantil fueron heterogéneos y las universidades enfrentan problemas de fondo que implican cambios que no se pueden postergar porque son amenazas al acceso de la población a la educación terciaria y la calidad de sus servicios. Esta idea incluye tres componentes. Primero, las condiciones construidas previo a la pandemia. Segundo, las respuestas ante la crisis y los efectos en los estudiantes. Y tercero, un conjunto de problemas de fondo que, pese a esta respuesta a la pandemia, comprometen el futuro de la educación superior. Empecemos por las condiciones con las que contaba la educación superior. Tenían una serie de características que les permitieron adaptarse rápido y evitar interrupciones prolongadas del ciclo académico por la pandemia. En este sentido, podemos decir que la educación superior entró a la pandemia con algunas ventajas importantes en relación con los ciclos previos. Por ejemplo, tenían mayor margen para redireccionar recursos y dar respuestas rápidas. Y por la naturaleza de la función que realizan, tenían personal mejor capacitado para enfrentar el shock de la pandemia. Otra ventaja de las universidades es que desde hace varios años habían avanzado en el desarrollo de infraestructura y plataformas digitales para apoyar la docencia, lo que les permitió dar paso a gran velocidad hacia la atención remota de emergencia apoyada con entornos virtuales. Y además atiende a una cantidad de estudiantes mucho menor que por su nivel avanzado estaban más preparados para adaptarse a los cambios. El segundo tema del mensaje son las respuestas a la crisis por parte de las instituciones de educación superior. Está muy relacionado con lo que acabo de decir. Las ventajas relativas permitieron a las universidades públicas y privadas dar continuidad a sus labores académicas y de proyección social, a diferencia de lo que ocurrió con la educación preescolar, básica y diversificada. Sin embargo, las condiciones y ventajas previas no eran suficientes. Un conjunto de acciones emprendidas por las universidades para apoyar al estudiantado permitió dar continuidad al ciclo lectivo con solo una pausa breve. En el caso de las públicas se apoyó con infraestructura y plataformas, se hizo entrega de equipos y chips para estudiantes que los requerían, el fortalecimiento de las becas o la flexibilización en procedimientos de matrícula y retiro de materias. También las universidades lograron dar respuesta a necesidades nacionales por la emergencia gracias a las fortalezas acumuladas por años en investigación y acción social, como apoyar a la Caja Costarricense con equipos, distribución de medicamentos, pruebas, estudios clínicos, también al Ministerio de Educación con apoyo para recursos educativos y adaptación a la enseñanza remota, al sector productivo con asesorías a microempresas y al Ministerio de Salud desarrollando estudios sobre el comportamiento de la pandemia y los efectos de las medidas para mitigar su expansión, entre otros. Pero no todo fue positivo. Las universidades también enfrentaron temas complejos que emergieron con la pandemia, como la adaptación a las clases remotas que afectó de manera distinta a las personas estudiantes, siendo más perjudicadas las de primer ingreso, las de carreras de salud que vieron interrumpidas sus prácticas y quienes no contaban con condiciones apropiadas de espacio, conectividad y dispositivos, quienes residían en la periferia del país y que provienen de hogares en situación vulnerable que fueron más golpeados por la pandemia. También, otro problema importante fue la salud mental de la comunidad estudiantil. Una consulta realizada a más de 4.300 estudiantes y 1.600 docentes de universidades públicas y privadas señaló la salud emocional de las personas estudiantes como un tema prioritario. Como ven en este gráfico en pantalla, más del 50% de la población estudiantil dijo estar ansiosa y preocupada por su rendimiento y la incertidumbre de cómo iban a terminar el ciclo de estudios, por lo que será necesario fortalecer los programas de acompañamiento y apoyo. El tercer tema de esta idea fuerza es que las universidades enfrentan problemas importantes de cobertura, titulación y sostenibilidad
que la buena respuesta de la pandemia no borró y que son barreras para ampliar el acceso más equitativo de las personas jóvenes a la educación superior y a la calidad de la oferta educativa que reciben. Veamos el tema de cobertura, donde el país sigue teniendo importantes retos. El gráfico que observan en pantalla presenta el porcentaje de la población entre 25 y 34 años que tiene estudios de educación superior. La primera línea en azul muestra los datos del promedio de los países de la OCDE, organización a la cual el país se afilió el año pasado y a la que pertenecen los países más desarrollados del mundo. En estos países, con los que nos seguiremos comparando en el futuro, el porcentaje aumentó de 24% a 45% en los últimos 20 años. En cambio, vean la segunda línea, la de Costa Rica, que aunque en el 2019 muestra un repunte, siempre va por debajo y crece más despacito. Fíjense que desde el año 2009 hasta el 2019, los porcentajes apenas pasaron de 29% a 31%. En tanto, la azul siguió su camino al alza hasta alcanzar un 45%, lo cual refleja que nosotros nos venimos estancando y ampliando la brecha respecto a esos otros países. En parte, los avances en cobertura de educación superior han sido lentos porque proporcionalmente cada vez menos jóvenes entraron a la educación superior. Veámoslo. A pesar de que entre las personas de 18 a 24 años, la porción que logra completar la educación secundaria subió de 46% a 60% entre el 2010 y el 2020, la primera línea que ven en este gráfico, cuando vemos dentro de ese mismo grupo de edad a quienes lograron entrar a una universidad, resulta que esa proporción solo creció de 29% a 34% en el mismo periodo, como ven en la segunda línea. En síntesis, más personas graduadas de secundaria no lograron entrar a las universidades. El crecimiento de la cobertura necesitará de mayores esfuerzos que favorezcan el ingreso de estudiantes que hoy tienen barreras de entrada por razones sociodemográficas y de formación. La tendencia en el estancamiento de la cobertura de la educación superior ha estado acompañada por una baja en la titulación en la educación superior privada. Vean cómo, tras el pico observado en el 2015, la tendencia ha sido a la baja con un leve repunte en el 2019. Los efectos de la complicada situación fiscal de los últimos años y la caída de los ingresos familiares por la crisis de la pandemia hacen prever que el financiamiento privado de la educación superior también haya sido afectado, por lo que la tendencia a la reducción de titulación privada podría continuar. A pesar de estos problemas, hay algunas tendencias en las que hemos podido observar cambios que plantean oportunidades y nuevos retos. Por ejemplo, aunque la composición de la oferta por áreas del conocimiento se mantiene, hay algunas señales de ampliación de la oferta fuera de la región central y en posgrados en áreas de ingenierías y salud. Y en titulación, en la última década, áreas como ingeniería y computación han ganado importancia relativa, lo cual es una buena noticia, aunque implica retos de equidad en las oportunidades, según género y localización de puestos de trabajo en el territorio nacional. Para terminar, el complejo panorama de la educación superior de cara al futuro se tiene el problema del financiamiento. La pandemia llegó en medio de un contexto económico y fiscal adverso que ha afectado a las universidades privadas, como ya se indicó, pero también a las públicas. La crisis agudizó fuertemente la delicada situación financiera de las universidades públicas en el país, aumentando los riesgos de sostenibilidad financiera en el mediano plazo, lo que las ha obligado a desarrollar medidas de contención del gasto. Este informe incluye un capítulo especial que analiza la situación financiera de las universidades públicas. Ahí se construyeron una serie de escenarios futuros que muestran una tendencia al estancamiento del Fondo de la Educación Superior en los próximos 4 años y un déficit de ingresos corrientes para cubrir los gastos totales. En las barras del gráfico podemos ver que, antes de recibir el impacto de la pandemia, se hubiera previsto un crecimiento promedio anual del FES del orden del 3,4% entre el 2020 y el 2024, pero a medida que los pronósticos de la contracción del PIB en 2020 avanzaban,
siendo cada vez más negativos, las estimaciones se fueron ajustando hasta llegar a un escenario hacia el final del año donde la previsión es que prácticamente no crezca, 0,3%. Esta situación obliga a profundizar medidas de ajuste, tanto del lado de los ingresos como de los gastos. El aprovechamiento de las condiciones previas y la solución de los problemas estructurales permitirá seguir otorgando respuestas efectivas. En momentos en que Costa Rica necesita aumentar sustancialmente la cobertura de la educación terciaria con calidad y equidad para impulsar el desarrollo humano sostenible, las universidades públicas y privadas enfrentan desafíos financieros críticos que amenazan el cumplimiento de su misión esencial. El camino para resolver los problemas estructurales requiere de responsabilidad y una buena dosis de creatividad. La respuesta ágil y eficiente que las universidades lograron dar para absorber los primeros efectos de la pandemia debe inspirar su capacidad de adaptación y mejora en el mediano plazo. Los retos, como vimos, son muchos y en una amplia variedad de temas. Frente a la complejidad del panorama, el informe propone una tercera idea de carácter más propositivo. Esta señala que la gravedad de la situación educativa amerita que el país ejecute un plan para remediar esta situación que esté basada en un acuerdo nacional para la educación. Este plan es una hoja de ruta que incluye acciones concretas para la educación preescolar, general básica y diversificada y acciones para la educación superior. Empecemos con las medidas propuestas para la educación preescolar básica y diversificada, que es, como hemos visto, la que más se encuentra afectada y la que requiere intervención urgente en distintas áreas. Aunque se proponen medidas de plazo inmediato, corto y mediano para ver resultados, todas son urgentes y deben iniciarse inmediatamente. El primer grupo de medidas inmediatas corresponde a las que deben ser implementadas en lo que queda del 2021 e inicios del 2022. Se trata de poner fin al estado de excepción de la educación. Hablamos de un regreso seguro de toda la población estudiantil a clases presenciales, educación híbrida cuando existan condiciones adecuadas y trabajo con las familias para apoyar procesos de reforzamiento en el hogar. El informe llama a desarrollar una campaña nacional para fortalecer habilidades lectoras. Además, es urgente la aplicación de evaluaciones y planes de nivelación elaborados con información robusta, para lo cual la aplicación de las pruebas nacionales diagnósticas es fundamental. Esos planes de nivelación deben tener estrategias de atención diferenciada que presten atención principal a estudiantes desconectados y a ciclos y años claves como preescolar, segundo y sexto grado y en secundaria, séptimo y noveno año. Poner especial atención a las habilidades lectoras es clave porque han sido muy afectadas y porque la actual sociedad del conocimiento demanda habilidades superiores para formar lectores competentes. Además, en un análisis realizado para este informe, encontramos que la competencia lectora determina de manera directa los aprendizajes en otras áreas claves como matemáticas y ciencias. En lo inmediato, también es preciso atender problemas postergados, tales como la aplicación del examen de idoneidad docente o extender nuevas formas de contratación y trabajo, como se ha hecho en la estrategia de Alianza por el Bilingüismo en Preescolar. Las medidas a corto plazo a implementar entre el 2022 y el 2024 apuntan a contar con ambientes conectados y docentes de alta calidad. Generar ambientes conectados implica contar con una red educativa de alta calidad, tener docentes con competencias digitales avanzadas, recursos educativos accesibles, variados y acordes al currículum y acceso universal a una buena conectividad en los hogares. En el corto plazo también se requiere atender temas postergados como desarrollar e implementar la plataforma ministerial Saber, el expediente electrónico estudiantil e implementar el Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras de Educación. Medidas de mediano plazo, después del 2024,
para sentar las bases de la escuela del siglo XXI, en la que nuevas formas de enseñar y aprender conviertan las aulas en verdaderos laboratorios con mayor flexibilidad curricular, uso de tecnologías de información y comunicación para promover el pensamiento crítico y formar estudiantes con estabilidad emocional suficiente para adaptarse constantemente al cambio. Un sistema cuyo foco sea una gestión centrada en el aprendizaje, el desarrollo profesional y acompañamiento docente, formar y contratar líderes pedagógicos directivos, sistemas de recolección, gestión y uso de la información para mejorar los aprendizajes de las personas estudiantes. La educación superior requiere asegurar la sostenibilidad financiera y mejorar acceso, calidad y gestión de sus servicios, actuar desde la resiliencia y aprovechar la experiencia desarrollada en la pandemia, avanzar hacia nuevas formas de enseñar, nuevos modelos pedagógicos y de gestión universitaria, fortalecer el trabajo interuniversitario e implicarse más activamente en la reconstrucción del sistema preuniversitario. Pero también se requieren acciones para resolver la sostenibilidad financiera que le permita garantizar servicios educativos de calidad en el largo plazo, para lo cual requiere revisar los factores que hoy generan crecimiento exponencial del gasto, fortalecer otras fuentes de ingreso y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos. Desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos, reducir la cantidad de estudiantes que reprueban mediante mayores apoyos académicos es importante para liberar cupos que pueden ser aprovechados por nuevos estudiantes. Esto apoyaría la estrategia de aumentar cobertura utilizando los recursos que ya se tienen disponibles. El informe identifica claramente un conjunto de cursos de alta reprobación, entre 10 y 37 cursos, según universidad, en los que se podrían tomar este tipo de medidas. En conclusión, la pandemia nos cayó como un meteorito que dejó en evidencia los problemas que arrastrábamos y agregó nuevas dificultades. Nos mostró lo que no estábamos haciendo, pero también que éramos capaces de cambiar. No podemos volver atrás. La pandemia es una oportunidad para avanzar. Frente a esta situación, el país requiere una ruta para relanzar la educación, pero seamos claros, no es cualquier ruta. La situación que les he descrito es de tal complejidad y magnitud que necesitamos un gran acuerdo nacional para la educación, pero que no sea como esos acuerdos de firmar papeles para una foto, sino un punto de partida que permita diseñar una hoja de ruta estratégica que trascienda cambios de gobierno, defina asuntos concretos a resolver, que diga cómo se hará, cuál será el compromiso de los actores y cuáles los mecanismos para evaluar lo que se cumple o no. Estamos en una coyuntura oportuna. En los próximos meses, la ciudadanía costarricense elegirá un nuevo gobierno. Es vital que esa ciudadanía demande a los partidos políticos que la educación sea un tema central en sus programas y quienes asuman las jerarquías del Estado no lleguen a improvisar soluciones. Todos los sectores tienen hoy una responsabilidad histórica para con las nuevas generaciones, quienes han sido las grandes perdedoras del apagón educativo. Esto es precisamente la denuncia que hace la portada del informe. Esta crisis educativa no solo afectará el desarrollo futuro del país si no la resolvemos bien. Es una crisis que tiene rostro. Las vidas, historias, esperanzas y oportunidades de miles de niños y niñas adolescentes. Por eso la portada encarna a la niñez con un gesto fuerte, clamando a las personas adultas con desesperación para que escuchen y no sean indiferentes a sus necesidades. Ojalá que en el debate no olvidemos que las personas estudiantes son la razón de ser del sistema educativo y una hoja de ruta estratégica puede dar voz a quienes necesitan ser escuchados para remediar la inacción que posterga soluciones a problemas ampliamente documentados. El gesto es el foco de nuestra portada. Es un grito de un basta ya, que resume el gran reto de una época. Basta de anteponer los intereses particulares de cada sector a los derechos de la niñez.
Basta de postergar soluciones por largo tiempo cuando hay urgencia y propuestas concretas en la mesa. Basta de dejar solas a las familias en sus casas y al personal docente en las aulas. Ambos necesitan acompañamiento. No olvidemos que sin una educación de calidad, la desigualdad se profundiza, la democracia languidece y sin ella el futuro es poco promisorio. Buenas noches. Agradecemos su compañía. Puede visitar nuestro sitio web para descargar el informe. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.